Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un privilegio el poder compartir la palabra con ustedes. Hoy nos acompaña mi hermana Vanessa. Ya hemos estado por bastantes años ya juntas. Gracias a Dios aquí en el ministerio, aquí en Life. Son un gran apoyo. Gracias, Vane. Gracias. Vane, te voy a pedir por favor que inicies con una oración. Ya sabemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, pero vamos a invitar al Espíritu Santo para que esté dentro de los hogares que nos están viendo en este momento. Amén. Amén. Gracias. Amén. Como siempre, Señor, te pedimos que seas tú el que nos dirijas. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que todas las personas que se están conectando en este momento, Señor, preparen este momento como lo especial que es, para escuchar tu palabra, para escuchar de ti, Señor Jesucristo. Sí. Te pedimos, Padre, que cada palabra que sea salida de nuestra boca sea, Señor, a través de tu Santo Espíritu, dirigiéndonos siempre, Padre. Así es. Te pedimos por estas personas para que abran el corazón y pueda entrar la palabra del Señor y haga un rema, haga un cambio, una transformación en su espíritu. Señor, te pedimos que nos guíes. Guíanos, Señor. Aquí estamos, en tus manos nos ponemos, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Y todos los que nos están escuchando, amén. Amén, así es. Quisiera también agregar un poquito, sobre la situación que estamos atravesando ahorita, ¿no? Aquí en Estados Unidos, todas las manifestaciones que se están viendo. Sí. Les pedimos también que tomen un tiempo de oración para todos esos hombres y mujeres que tienen esa inquietud, eso negativo que está surgiendo en sus vidas para salir a manifestarse de esa manera. Pedimos que el Espíritu de Dios los invada y los llene para que esas manifestaciones sea por oración, por doblar rodilla y por entregarnos a nuestro Señor, porque no es posible que volvamos a ser los mismos después de lo que hemos atravesado con esta cuarentena, Mari. Necesitamos hacer algo diferente. Entonces, no lo vamos a hacer con fuerza, no lo vamos a hacer con manifestaciones, lo vamos a hacer con un corazón contriste y humillado ante nuestro Señor, para que cambie, para que cambie realmente la persona y cambiar nosotros. Como dice la palabra de Dios, no es con espadas ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Amén. Así es. Te pedimos, Padre, que bendigas a esas familias y sobre todo a la familia que tuvo esa pérdida de ese joven que falleció, así ¿verdad? Y que también, quieras o no, la familia del policía que está envuelto en eso afecta a todos. Eso es una desgracia tanto para el afectado como para el que provocó esa muerte. Entonces le pedimos a Dios que su mano poderosa esté sobre esas familias y sobre toda la Unión Americana, que realmente seamos unidos. Todos somos iguales delante de nuestro Padre y Él nos ama igual a todos, no importa el color de nuestra piel, Él nos ama. Y es lo que necesitamos transmitirle a nuestros hermanos. Si tú en un momento puedes ayudarnos a traducir esta oración para que ellos lo entiendan en inglés, ¿verdad? Que llegue a sus corazones. Para nuestro Señor no hay idioma, y yo sé que espiritualmente nuestras oraciones van a llegar a esas familias. Amén. Muy bien. Que Dios les dé sabiduría a esos dirigentes, que dé sabiduría a los gobernadores, a todos los que están a cargo en el poder, para que se puedan hacer las cosas conforme la ley. Así es, como Dios manda. Amén. Gracias. Bien, pues hoy nos toca compartir sobre Éxodo 24. Vamos a seguir con la secuencia. Sí, este es bien importante porque es la ratificación del pacto. Muy importante. Sí, ¿qué es ratificación? Es confirmar la validez del pacto que nuestro Señor hizo con su pueblo Israel. ¿Sí? Entonces este capítulo es bien importante porque a pesar de que sucedió hace tantísimos años, sigue estando vigente ese pacto que nuestro Señor hizo con nosotros. ¿Sí? Y vamos a iniciar con la lectura, voy a empezar. Dice así: también le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Amén. Aquí es como el Señor tuvo esa
A mí me encanta porque no es que tenga favoritismo el Señor, Él nos ama a todos, ¿no? Pero cómo tenía esa comunión con Moisés, que le dijo a Él que solamente Él subiera. Y los 70 ancianos a los que estaba hablando, pues no se refería a ancianos de edad, sino la jerarquía que tenían. ¿Recuerdas cuando vino el suegro de Moisés y que le pidió que dividiera a los... Jetro. Cuando vino Jetro y que le dijo que estuviera dividiendo por líderes, ¿no? Sí. Entonces estos eran los líderes que tenían más entrega Para con que el dirigieran ciertos grupos, ¿no? Ajá. Grupos pequeños, porque era muy pesada la carga para Moisés, para él ajá. solo. Entonces él le dio ese consejo que fue muy sabio. Exacto, así es. Y es lo que en este momento invitó a los 70 ancianos. Amén. Muy bien. Adelante, Vane, sigamos con la Éxodo 24:3. Claro que sí. Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y en todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Es bien interesante, dice todas las palabras, dice todas las palabras y todas las leyes. ¿Sabían ustedes que aparte de los 10 mandamientos, las leyes que se refiere aquí son 613 leyes que tenía que seguir el pueblo? 613 leyes que estaban clasificadas como 248 positivas, que era de hacer, y 365 negativas, o sea, que el pueblo no tenía que hacer, que tenía que apartarse de hacer esas cosas. Imagínese, pastora, si 10 mandamientos es difícil cumplir, Sí, ahora 613 leyes. En verdad que necesitábamos a nuestro Salvador Jesucristo. Así es, amén, así ¿verdad? es cierto. Y hasta la fecha, ¿no? Necesitamos tenerlo dentro de nuestro corazón, porque siempre va a haber las leyes, vienen de parte de Dios, ¿no? Así es, sí. Hay que obedecerlas. Si vas a cruzar, vas a manejar, tú sabes las leyes que tienes que cumplir, y si no, pues hay que pagar las consecuencias. La gran diferencia ahora es de que el Señor está dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Entonces Él, si vamos a hacer algo que no es correcto, Él nos enargulle y nos dice, no estás viendo por el camino correcto, o para aquí porque puede suceder esto, y es una bendición el poder estar Nadie así. estamos exentos, nadie, porque así sea el más pequeñito, uno de los niños que está teniendo conciencia, hay algo que les dice cuando está en peligro, ¿cierto? Ajá, es cierto eso. Y así en la adolescencia y en cada etapa de nuestras vidas siempre hay como ese sentido que nos dice, alerta, esto no está bien. Es lo mismo, el Señor preparándonos desde pequeñitos para el momento en que llegáramos a encontrarnos con Él. Amén. ¿Verdad? Amén, así es. Amén, así es. Muy bien, entonces continuamos. Nos dice que ya después de que Moisés ya les dio las leyes y los mandamientos, él bajó a la montaña al día siguiente y puso 12 piedras. ¿Sí? Estas 12 piedras significaban las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Abraham. ¿Sí? Son los que representan a Israel. Estuve leyendo sobre las 12 tribus y es algo muy interesante que sería conveniente que tomáramos un tiempo para compartirlo, porque empieza todo a tener sentido, ¿no? Sí. Es bien bonito cómo estamos viendo cómo viene desde Génesis y pum, pum, se van Como acomodando Dios todo. lo estructura tan perfecto, Ajá, ¿no? Sí, muy bonito, a mí me encantó. Muy bien, cuando esto sucedió, dice así, vamos a irnos al 24 del 4 al 18, te voy a leer un poquito, dice, Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. ¿Sí? Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. El hecho de que hicieran, bueno, te voy a leer un poquito para y luego te explico. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. ¿Sí? El pacto que hacían antes, tenía que haber sangre, tenía que haber alguien que pagara por eso. Me gusta mucho porque es la expiación, ¿no? Y puse aquí la explicación de lo que es la expiación. Dice, la expiación es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. Este sujeto, el que cometió el delito, por decir así,
queda absuelto de cualquier culpa en el momento en que la tercera persona o animal paga por ese precio. Sí, es la expiación. Entonces ellos ya empezaron a practicar esto por orden de nuestro Señor, pero ¿por qué? Para cuando viniera la última expiación que tuvimos, que fue la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿cómo fue que el Señor le dio las indicaciones tan exactas a Moisés y le dijo, la mitad de la sangre la pones en unos tazos y la mitad la vas a arrojar en el altar? ¿Por qué? Porque estaban consolidando, ratificando ese pacto. Así es. Amén. De ahí viene el dicho, el pacto de sangre, El pacto ¿no? de sangre, Sí. exactamente, así es. Muy bien. Entonces sigamos, Vanner. Sigues con Éxodos 24, del 9 al 11, por favor. Ok. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de la piedra, de piedra. Es interesante, pastora, porque dice que los varones vieron a Dios. Y también dice en la palabra que no habrá hombre que vea a Dios y viva. Pero Dios tuvo misericordia y no atentó en contra de estos varones, porque Dios hace lo que quiere, ¿verdad? Él puede hacer lo que Él quiere. Y es interesante aquí esta parte del versículo que dice que cómo les permitió a estos varones vivir después de haberle visto. Sí. Que me imagino yo qué privilegio y qué hermoso momento de estos varones de ser parte de estar ahí en la presencia del Señor. Sí. Yo me imagino que Dios se presentó ante ellos, pero no con toda su plenitud, ¿no? Porque más adelante dice, como lo acabas de mencionar, no habrá hombre que me pueda ver y que siga vivo. Así es. Entonces se presentó ante ellos, yo creo que les dio una probadita de lo que es nuestro Señor, De lo ¿no? grandioso La que magnitud de lo que es. Y fue algo inusitado, ¿no? Algo que no es común, algo que es fuera de lo normal, algo sorprendente para todos y hasta la fecha, porque no hemos conocido a nadie más que haya tenido esta experiencia hasta la fecha de hoy. Sí. Es lo que uno está buscando, ¿no? Lo que estás buscando cuando tú doblas tu rodilla y buscas estar con el Señor, es tener esa comunión, que la luz del Señor resplandezca, que es algo que yo en lo personal es lo que busco, querer verte, Señor. Yo necesito verte, yo quiero estar contigo, pero el hecho de que esa luz, a veces, no sé si te ha pasado a ti, Vane, cuando estás en oración con el Señor, en este caso en mi closet, ¿no? Que es a mí donde me gusta estar orando con Él. Cuando hay esa luz, cuando tú tú sientes la presencia de Dios, y yo creo que así lo vieron ellos, ¿no? Que así fue como ellos sintieron esa presencia tan bonita de nuestro Señor. Es lo que hace, ahora sí, ¿no? Lo que nos lleva a nosotros los cristianos a seguir adelante, esta promesa que Dios nos ha dado de poder encontrar esa comunión con Él, esa luz con Él, como lo hizo con los israelitas. Así es. ¿Amén? Sí, amén. Muy bien, gracias. Vamos a seguir. Vamos bien. ¿Dónde nos quedamos, Vane? En Éxodos 24:12. 24:12, ok, vamos a ver aquí siempre. El Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos, los que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué, pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube posó sobre el Sinaí. 6 días de la nube cubrió el monte, y al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Déjame decirte algo. En el libro de los guerreros, hay un libro, se llama Los Guerreros de Dios. Aparece como en unas iglesias están orando y la presencia de Dios desciende
y se ve una luz, como una llamarada, así como lo vieron aquí en el monte Sinaí. En el libro de los generales de Dios. De los generales de Dios, Sí, los generales de Dios. Si tienen oportunidad de leerlo, Hay por dos favor. libros, de hecho, 1 y 2. Ajá, está fabuloso, cómo la presencia de Dios descendió, y eso es lo que estamos buscando aquí con nosotros, ser una iglesia que la presencia de Dios descienda aquí, y cuando lleguemos a este lugar podamos salir sanos, completamente restaurados de la gloria de Dios, pero esa descender la gloria de Dios depende de nosotros, de esa entrega con Él, que Él sienta la libertad de decir, sabes que este es mi hogar y aquí estoy, para que físicamente podamos ver como lo vieron los generales. Sí. Y este fue aquí en Los Ángeles, ¿cómo se llama? En Azusa. En Azusa, está cerquita de aquí con nosotros. Fuimos a ver Ahí es ese donde se lugar habla con la de Catherine esperanza. Kuhlman. Ajá, está ya, ahora ya no es como era antes, ¿no? Ahora creo que hay centros comerciales y todo Sí, eso sí, ahí. es diferente. Pero la presencia de Dios en cualquier lugar podemos hacer que descienda, depende de nosotros, Así es, de nuestra entrega con Él. Así Muy es. bien, dice así. En cuanto Moisés subió, el Señor llamó a Moisés a los ojos de los israelitas. La gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumador. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y ahí permaneció 40 días y 40 noches. Es un número ¿Qué muy te dice importante. eso? Ajá, ¿qué te dice eso, Vane? Es un número muy importante de proceso. Pues, para muestra un botón, pastora, que acabamos de pasar con esto de la cuarentena, ¿no? Así es. El número 40 tiene un significado muy importante en la Biblia. Precisamente Moisés estuvo 40 días en el monte. Jesucristo fue llevado por 40 días al Así desierto. es, así ¿Pero qué es. nos habla todo esto, pastora? Este número es un número de proceso. Así es. Es un número de definitivamente. proceso. Y quiero añadir, pastora, algo que el Señor me guió a esto, a través de la palabra y de su Santo Espíritu, de lo que es el monte. Estamos hablando, Éxodo 24 es de subir al monte. Y es muy importante unos datos aquí que estuve viendo yo acerca de Abraham. Esto le vamos a dejar la cita bíblica para que ustedes lo lean en casa, pero lo pueden encontrar, este relato en Génesis 22, 1, 14, y habla de Abraham, cómo fue cuando Abraham voluntariamente llevó a su hijo al sacrificio porque Dios se lo mandó. Así es. Pero así ¿qué es. pasó? Que el ángel de Jehová detuvo su mano. Y todo esto se dio en el monte, En el monte. y Así que es, fue así es. este monte Horeb, que fue donde se estaba suscitando esto de Éxodo 24. Y también pasó esto con Abraham en ese mismo monte. Moisés fue llamado en el monte de Horeb cuando él estaba apacentando las ovejas de su suegro, que es Jetro. Así es. Y dice que la zarza ardió y habló a Dios. Así es. Habló Dios a Moisés. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, del 9 al 12. Muy bien. Y dice que le dijo Dios: estaré contigo y será por señal que daría culto en ese mismo monte. Y se cumplió. Amén. Así Se es. ratificó que estaban dando culto en ese mismo monte de Horeb. Más adelante, en Primera de Reyes 19, 12, en este mismo monte, Jehová habló a Elías. Así Y dice es. que habló con un sonido apacible, con un silbido apacible. Entonces eso me puse a pedirle al Señor, Señor, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de ir al monte, de subir al monte? Entonces eso, si hablamos, por ejemplo, de escalar una montaña, ¿no? Porque subir un monte requiere escalar. Precisamente mi esposo y yo fuimos al monte que está aquí en Bonita. Sí. No sé, son como unas 10 millas subir y bajar. Y en verdad que requiere una preparación física, mental y hasta espiritual. Entonces, ahora me imagino yo, Señor, ok, si requiere eso, una preparación, ahora en lo espiritual, ¿cómo nosotros podemos prepararnos, Señor? ¿Cómo podemos llegar a ese monte santo? Entonces, cuando Moisés subió al monte, le habló y le entregó las tablas de la ley, lo que estábamos hablando ahorita, los mandamientos que mencionamos, que eran pues, los 10 mandamientos y las 613 leyes. Así es. Es importante mencionar que hay 3 círculos que los mencionó, pastora. Decía que está Moisés,
y luego estaban los varones, ¿verdad? Y luego estaban el pueblo, ¿verdad? Entonces, usted lo mencionó también, no es favoritismo, no es favoritismo. Ahora, no se trata de favoritismo, les voy a decir, se trata de lo que es la entrega y la consagración del Amén, Señor. así es. Es como podemos estar más cerca o menos cerca del Señor. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que se sienten como que están lejos del Señor, como que se sienten, a mí me ha pasado que de repente digo, busco al Señor y me siento como alejada. Pastora, no sé si le ha pasado, pero me he dado cuenta que cuando he descuidado mi área espiritual, cuando he descuidado mi oración, cuando he descuidado el consagrarme al Señor, es cuando acontecen estas cosas. Así es precisamente lo que estábamos compartiendo el jueves pasado, ¿no? La necesidad que tenemos de oración. Necesitamos tener oración. ¿Y cuál es tu monte? Ahorita no te estoy diciendo que vayas y te vayas a ir a un monte, ¿no? Gracias a Dios que está, por ejemplo, en el caso de Vane y de Jaime, que físicamente puedes ir a subirlo, gloria a Dios. Pero digamos nosotros que no estamos tanto así como en el ejercicio, pero mi monte es mi closet. ¿Cuál es tu monte? Tu área separada para estar en comunión con Dios. Y créeme que su gloria desciende. Tú lo vas a notar porque precisamente estaba estudiando sobre el enfriamiento espiritual. Voy a salirme un poquito del tema, sí y no. ¿Por qué? Es como cuando estás una persona que se está congelando, ¿no? ¿Cómo le llaman a esa? Ay, se me fue la palabra, esa enfermedad. No es una enfermedad que te estás congelando en un lugar y tu cuerpo se está haciendo cada vez más... Hipotermia. Ay, sí. Se me fue. Ok, la hipotermia es algo que se va haciendo gradualmente. Sí. Se va haciendo gradualmente y lo comparo eso con la espiritualidad. Si tú no estás consagrándote a Dios, empiezas a sentir esa frialdad y cada vez es más difícil entrar en la presencia de Dios. Muchas veces puedes ver que si tú estás escuchando una alabanza, llegas rápidamente a la presencia de Dios, pero es porque estás constantemente con Él. Y ahorita, en la actualidad, es muy difícil si tú no tomas la decisión de entregarte a Él. ¿Y cómo es como nos damos cuenta si nos estamos enfriando o no? Porque empezamos por ejemplo, a poner otras prioridades antes que la oración. Hay otras cosas que llaman tu atención. Número 2, empezamos a criticar mucho, a ver todos los defectos de los demás y empezamos a ver el mundo de diferente manera. Yo le pongo así, yo el estar espiritualmente llena del Señor es ponerme los lentes y verlos por medio de Él. En el momento en que empiezas a quitarte el ver al Señor, al ver la vida de la manera como Dios lo ve, empiezas a ver todo lo malo, todos los defectos. Así. Entonces vamos a publicar un tema sobre eso también porque es la palabra ¿qué? ¿Cómo me dijiste que era? Hipotermia. Hipotermia, ajá, es sobre eso, la hipotermia espiritual, vamos a evitarla, amén, sí. Que ni la quiero ver esa palabra, por cierto, ¿no? Pero sí es importante que tomemos el tiempo como lo hizo Moisés, ¿no? De entrar a la presencia de Dios, no lo veamos lejos de nosotros, el Señor está con nosotros, el Señor es parte de nosotros, es parte de nuestro cuerpo. Y lo notas en muchas personas. Por ejemplo, si ves a alguien que no tiene esa entrega al Dios, siempre hay algo que le está faltando en su vida, es un hueco que tenemos ahí. Y esa es la responsabilidad de nosotros, el prepararnos para llevarle palabra del Señor. Y más que todo, oración, no enfriarnos, estar en oración. Así es. Amén. Sí. Y así como el proceso que tuvimos de los 40 días de la cuarentena que estuvimos y que en algunos países todavía está vigente, sí. Que sea un tiempo de preparación, como dices tú, Vane. Así es. Y es un tiempo donde está todavía muy fuerte las prédicas en línea, pastora. Entonces tenemos las herramientas para que esta cuarentena y que los países que todavía no se ha levantado la cuarentena, tengamos ese tiempo de poder subir al monte, que es buscar la presencia del Señor. Amén. Porque finalmente, cuando Moisés subió a ese monte, fue para buscar la presencia de Dios, para estar con el Señor. Hay un salmo, que es el Salmo 24, pastora, que lo quiero leer, 24:3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Empieza con esa palabra, porque estamos hablando de subir al monte. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
Y dice después, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Ahora, si tú dices, bueno, ¿cómo puedo subir a ese monte? Aquí está la respuesta, pastora. Entonces, yo les invito en esta mañana, pastora, que cerremos nuestros ojos, que el Señor nos guíe y que el Señor nos permita ver si nos hemos apartado, si nos hemos dejado de consagrar y te has sentido alejado del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en donde estás y empieza a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo que no me permite, Señor, tener esa conexión perfecta contigo? Amén. ¿Qué es lo que me está estorbando para poder llegar a esa presencia? Porque no es que Moisés lo mencionó, que fuera el favorito del Señor, porque si hubiera sido así, lo hubiera dejado entrar a la tierra prometida. Pero no fue así. Punto importante. Fue la consagración que dio Moisés. Fue la entrega que Moisés entregó ante el Señor. Y esto es de todos los días, de todos los días. No es una carga, créeme que no, porque cuando estás en los caminos del Señor, te falta tiempo para escuchar más su palabra, para escuchar sus alabanzas, para compartir con las personas que estás. Es diario alimentarte, así como nos alimentamos físicamente, alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo puedo alimentar mi espíritu? Escuchando las alabanzas, leyendo la palabra, escuchando prédicas, así como lo estamos haciendo en este momento, que lo compartas con tu familia. Vivir la palabra. Amén. Repito, no queremos religiosidad, queremos vivir la palabra, queremos entregarnos a nuestro Señor. Si tú ya le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, que es tan fácil hacerlo, declarar el que queremos que sea nuestro único Rey y Señor. Si no lo has hecho, te voy a invitar por favor a que cierres tus ojos, y el cerrar los ojos, repito, es para no distraernos, pero necesitamos entregarle nuestra vida, reconocer que el Señor murió en la cruz, fue la expiación por nosotros, el que se puso en el lugar de nosotros para pagar por nuestros pecados, para pagar por nuestras enfermedades. Es una promesa preciosa, no sé, a veces no quiero decir que te desesperas, ¿no? Pero es un deseo fuerte de querer compartir esa bendición con ustedes. Y es tan sencillo. Te voy a pedir, Vane, que nos invites, por favor, a nuestros hermanos para que entreguen su vida al Señor. Dales Amén. El plan de salvación, por favor. Amén. Entonces, sí, toda aquella persona que quiera conocer al Señor, que quiera entregar su vida al Señor, como dijo la pastora, cierre sus ojos y vamos a reconocer delante de Dios que le hemos fallado y decirle al Señor, perdóname, perdona mis pecados, Señor. Te pido por favor que limpies mi vida, limpies mis pecados. Hoy quiero hacer un borrón y cuenta nueva, Padre. Yo, Señor Jesucristo, te acepto, dile, como mi Señor y Salvador. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me guíes cada día para no fallarte. Que me guíes cada día para subir a ese monte, a encontrarme con tu presencia. Ayúdame, dile al Señor, ayúdame cada día a poder entregarme plenamente a ti, a poder consagrar mi vida para ti, Señor, poder encontrar toda la pasión en ti, Señor, para poder encontrar, Señor, todo lo que mi alma, mi cuerpo y mi ser necesita a través de tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Sí, Señor, sí, Padre. Podemos decir que el subir a la montaña, pastora, es poner nuestros pecados y nuestras fallas ante Dios y pedir perdón por ellos. Es atreverse a estar a solas con el Señor. Es asumir responsabilidad sobre las heridas emocionales que padecemos y atreverse a sanar. Porque muchas veces eso nos impide el poder completamente estar en la presencia del Señor. El subir a la montaña es buscar el refugio donde no podemos resguardar de aquello que nos duele. Nos podemos resguardar ahí en la presencia del Señor. El subir a la montaña
es poder elevar nuestra mirada a Dios y escalar interiormente a un nivel espiritual. Amén. El subir a la montaña es humillarnos, entregar nuestra vida y reconocer, Señor Jesucristo, yo no soy nada, nada, Señor, si tú no estás conmigo, si tú no estás en mi vida. Guíanos, Señor, a esta montaña, a dejar, Señor, toda nuestra humanidad que nos ha detenido, Señor, de poder ser uno contigo. Guíanos, Señor, en este caminar en esta tierra, hasta que tu propósito sea cumplido en nuestras vidas. Amén. Así es. Y a veces pensamos, porque lee uno, escucha la palabra, la ve, te aprendes los versículos y empieza uno quizá con más facilidad a desenvolverse, y las personas que son nuevas en el Evangelio, es muy común que te dicen, no, pero pues yo no hablo así como tú, o yo no conozco la palabra como tú, o ¿cómo le voy a hacer para orar? Es bien sencillo, bien lo dice Vane, que solamente sencillo reconocer que necesitas a Jesús en tu vida. Número 1, fácil. Número 2 es cuando tú te sientes inquieto, cuando tú te sientes insatisfecho, cuando sientes un coraje, cuando sientes una envidia, cuando sientes un temor, ahí es cuando necesitas ir a tu montaña. Es fácil, dile, Señor, quítame este coraje, quítame esta impotencia, quítame esto negativo que tengo en mi vida, y vas a empezar a ver cómo el Señor se empieza a mover en tu vida. Es súper fácil, es algo muy sencillo de hacer. Y te invitamos, por favor, a que lo practiques. Si aparte tú necesitas apoyo para estar orando contigo, está Vane, nuestra hermana Gloria, nuestra hermana María Amor, nuestra hermana Luz, que están en oración constantemente, nuestra hermana Xochitl. Llámanos, por favor, o mándanos un mensaje. En la pantalla puedes encontrar el número para que te comuniques con nosotros, por favor. Estamos para servirte. Eso es nuestra satisfacción más grande, prepararnos para estar sirviendo al pueblo de Dios, y ese eres tú. Amén. Gracias. Vamos a despedirnos hoy. Enviamos un abrazo muy fuerte a todos nuestros hermanos que están en toda la República Mexicana, gracias a Dios que se está expandiendo a toda Colombia y aquí en Estados Unidos. Declaramos que la benéfica mano de Jehová está sobre todos estos países que acabamos de mencionar, y a partir de este momento la gloria de Dios va a descender para que haya paz y tranquilidad en todos nosotros. Gracias, hermano, Dios te bendiga y nos vemos el jueves con el favor de Dios.